Bien, en este vídeo vamos a ver un resumen de cómo son en su aspecto gráfico las funciones cuadráticas, ¿vale? Lo que tenéis en la pantalla es la gráfica de una función cuadrática, ¿vale? Una función cuadrática ya sabéis que es una función que tiene su expresión algebraica, tiene el aspecto que tenía aquí en esta especie de etiqueta que hay así como en color verde. Veis que es una función de tipo y igual a ax cuadrado más bx más c. Ya sabemos que a, b y c son tres números y dependiendo de los valores que tengan, pues la curva será tendrá alguna característica diferenciada. Lo que sí es cierto es que todas las funciones que sean de este tipo, las funciones cuya expresión algebraica sea un polinomio de segundo grado, pues van a tener como gráfica este tipo de curva, que es lo que se conoce como parábola, ¿vale? Que ya conocéis, ya habéis visto algún otro vídeo donde sabéis cuál es su aspecto, ¿vale? Bien, lo que vamos a ver aquí es un resumen de qué características se pueden observar en una parábola, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una parábola dibujada, en este caso, así como en color morado. Y aquí tenéis la expresión general, sería esta, igual a x cuadrado más bx más c. Y debajo tenéis la expresión de la parábola para el caso concreto de que a valga 1, de que b valga menos 5 y de que c valga 4, ¿vale? Que son los valores que tengo seleccionados aquí en la parte de arriba, a la izquierda. Tenemos como tres botones que podemos nosotros mover y en este caso están situados en a igual a 1, como veis aquí, b igual menos 5, que es lo que tenía aquí, y c igual 4. ¿Vale? O sea, tenemos dibujada una parábola concreta, pero moviendo estos tres valores podemos cambiar a otra parábola para ver otra gráfica distinta, ¿vale? Bien, lo primero que vamos a observar va a ser de qué depende que, por ejemplo, que las ramas de la parábola, aquí como veis, las ramas de la parábola que están abiertas hacia arriba, ¿vale? Bueno, eso no siempre tiene por qué ser así, las ramas pueden estar abiertas hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo se sabe si las ramas están hacia un lado o hacia otro viendo la expresión algebraica? Pues fijaos, voy a jugar con este valor, vamos a dejar quieto el valor de b y el valor de c, no lo vamos a cambiar, pero vamos a cambiar el valor de a, ¿vale? Veis, si aumentamos el valor de a, las ramas siguen estando abiertas hacia arriba, es verdad que la parábola veis que parece como que se estrecha un poco, ¿vale? Pero en principio las ramas siguen estando hacia arriba. Si a vale 0, ¿qué es lo que ocurre? Pues si a vale 0, esto es una línea recta, ni más ni menos. ¿Por qué? Pues porque si a vale 0, este término de aquí, 0x cuadrado, 0 por lo que sea nos da 0, y por tanto realmente lo que estamos representando es la función menos 5x más 4, que es una función lineal, ¿vale? Por eso sale una recta, ¿vale? Entonces, si continuamos moviendo a y nos vamos a valores negativos, fijaos lo que pasa. Vamos a ver si lo podemos apreciar. Voy a mover un poco c, solamente para que se vea la curva completa, ¿veis? Cuando a toma valores negativos, las ramas están hacia abajo. Si pasamos del 0 hacia la derecha, veis que entonces las ramas están hacia arriba. Con lo cual la conclusión sería que si a es positivo, las ramas están hacia arriba, y si a es negativo, como veis, las ramas están hacia abajo. ¿De acuerdo? Una cosa que ya podemos tener clara. Más cosas. Veis que esta curva tiene esta forma siempre, entonces hay un punto que aquí está marcado con una crucecita que se llama V de vértice, ese punto se llama vértice, ¿vale? Y es un punto que tiene la característica de que divide la gráfica, la parábola, como en dos partes, ¿vale? Una primera parte, por ejemplo, en esta curva que tenemos dibujada, una primera parte en la que la curva es creciente, llega hasta el vértice y a partir de ahí es decreciente, ¿vale? El vértice en este caso sería el máximo absoluto de la función, es un máximo relativo que también es un máximo absoluto porque es el mayor valor que alcanza la función en todo su dominio, que es el conjunto de todos los números reales, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener siempre un único vértice que va a ser o bien un máximo absoluto si las ramas están hacia abajo, y si las ramas están hacia arriba, será un mínimo absoluto, ¿veis? O sea, si las ramas están hacia arriba, si a tiene cualquier valor positivo, el vértice entonces es un mínimo absoluto, porque en el vértice pasamos de un
el intervalo. Un intervalo a la izquierda donde la función es decreciente, a otro a su derecha donde la función es creciente. ¿De acuerdo? Bien, vamos a seguir viendo algunas cosas más de esta gráfica. Bueno, la gráfica, como veis, es una gráfica que es simétrica. O sea, si dibujásemos una recta vertical, que pasara por el vértice, fijaos, si dibujásemos una recta vertical por aquí, si se doblara la gráfica por esa recta vertical, las dos partes, la de la izquierda y la de la derecha, coincidirían, se superpondría una sobre la otra, ¿vale? Por tanto, todas las gráficas, todas las parábolas van a ser simétricas con respecto de un eje de simetría, que es una recta vertical que pase por el vértice, ¿vale? Más cosas que tenemos que ver. Puntos de corte de la gráfica con los ejes. Pues mirad, los puntos de corte en este caso, en esta gráfica que tenemos dibujada, tenemos que la gráfica corta al eje de la x en x igual 1 y en x igual 4. Y al eje de la y lo corta en en y igual 4, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que este tipo de funciones siempre van a tener un punto de corte con el eje de la y, ¿vale? Siempre va a haber uno y solo uno, no puede haber más, ¿vale? Y con el eje de la x, ahí dependiendo del caso, puede haber distintas situaciones. En este caso tenemos dos puntos de corte diferentes. Podemos tener, por ejemplo, un único punto de corte. Podemos tener que el vértice sea el único punto donde la función toque al eje de la x. O puede darse el caso de que no haya ningún punto de corte. Vamos a jugar aquí. Veis, aquí si muevo este valor, el valor de b, aquí podemos conseguir quizá... Vamos a ver, ahí podríamos tener más o menos, o sea, bueno, pues el valor, aquí tened en cuenta que los valores van de 0,1 en 0,1, pero si pudiéramos poner, no sé si 4,6 o 4, con 4,5 veis que el punto está un poquito por debajo del eje, estaríamos entre menos 4,5 y menos 4,4 o algo así, ¿vale? Entonces, hay un valor para el cual solo habría un punto de corte. Y si b toma valores mayores, veis que aquí, por ejemplo, en esta gráfica, no habría puntos de corte, ¿vale? No hay punto de corte con el eje de la x. Hay solamente un punto de corte con el eje de la y que estaría aquí, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya hemos repasado cuándo está la rama hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de si A es positivo o es negativo, como veis aquí, ¿vale? Hemos repasado que hemos visto que el vértice es, si las ramas están hacia arriba es un mínimo absoluto, si las ramas están hacia abajo es un máximo absoluto, que por el vértice pasa el eje de simetría de la gráfica, que la gráfica puede tener con el eje de la x ningún punto de corte como esta, o bien solo uno o dos diferentes, y con el eje de la y siempre tiene una, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa con el grado de apertura de las ramas de la parábola, ¿vale? Esta parábola veis que está, bueno, pues la tenemos con una determinada abertura, y si movemos, por ejemplo, si movemos C, os dais cuenta que el único efecto que produce es que la gráfica se desplaza hacia arriba o hacia abajo, en vertical. Pero la gráfica no se altera, es la misma curva que vamos trasladando, es como si tuviéramos una plantilla y la fuéramos colocando en distintos sitios, ¿vale? Si cambiamos el valor de b, ¿qué ocurre? Si os dais cuenta, también se produce un movimiento de la gráfica, se va trasladando hacia la izquierda, hacia la derecha, un poquito hacia arriba, un poco hacia abajo, pero la gráfica en sí no cambia, ¿vale? Veis que la gráfica sigue siendo la misma, es lo mismo que decíamos antes, es como si tuviéramos una plantilla que pudiéramos mover de un sitio a otro, pero la plantilla no se altera, es decir, la forma de la gráfica no se altera, simplemente se traslada. Bueno, ¿cuándo se hace más estrecha o más ancha la parábola? Pues cuando movemos realmente el valor de A. Cuando movemos el valor de A, se va a cambiar también el lugar en el que está ubicada, pero sobre todo se va a cambiar, o sea, es el único parámetro que va a hacer que se cambie la abertura o el hecho de que la parábola sea más abierta o más cerrada. Veis que si voy aumentando el valor de A, vais apreciando que la parábola se estrecha. Sin embargo, si lo voy haciendo más pequeño, ¿lo veis? Veis que la parábola se va ensanchando, aparte de que cambie de posición, se va ensanchando, ¿vale?
Y voy a cambiar esto un poco para que lo veáis aquí. Y esto, ¿ves? A medida que A toma valores cada vez más pequeños, vamos teniendo una parábola cada vez más abierta. Y si A toma valores más grandes, se va estrechando. Eso pasa tanto con valores de A positivos como con valores de A negativos. Lo que pasa es que, bueno, con los valores negativos lo que ocurre es cuanto más pequeño es el valor, más estrecha es la parábola. Y cuanto más grande es el valor, es negativo, más ancha, ¿vale? Es decir, la conclusión podría ser que el que la parábola sea más ancha o más estrecha depende del valor de A, pero tomándolo en valor absoluto. Es decir, tomándolo en valor absoluto prescindiendo del signo, pues entonces en ese caso, prescindiendo del signo, como digo, sería la parábola más estrecha cuanto mayor sea el valor de A y más ancha cuanto menor sea el valor de A. Hablando de A en valor absoluto, mucho cuidado, Bueno, pues creo que con eso queda claro cómo es la parábola, qué características tiene y cómo se transforma o cómo le afectan los cambios en los parámetros A, B y C, que son los tres coeficientes que tiene el polinomio de segundo grado. Espero que esto os deje una idea clara de este tipo de funciones.